¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de MotorMex? Compañeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes esta información que es importante. Vamos a banquear un cuerpo de aceleración, les vamos a mostrar cómo hacer el banqueo. Banquear pues significa realmente hacer pruebas en banco, es decir, hacer un examen al componente fuera del vehículo. ¿Cuál es la finalidad para llevar a cabo estas pruebas y por qué son importantes? Porque realmente podríamos tal vez instalar el componente en el vehículo y simplemente probarlo, incluso con un escáner, hacer pruebas de actuadores y hacerlo funcionar. En este caso tenemos el cuerpo de aceleración, es un cuerpo de aceleración completamente nuevo de la marca Tecnofuel. Y les comento, estas pruebas en banco se llevan a cabo cuando tenemos la duda en el diagnóstico, cuando tenemos la duda si el problema está dentro del vehículo o si el problema está en el componente. Es decir, cuando no sabemos si realmente lo que está fallando es el componente o el cableado podría ser, o incluso una computadora del vehículo que no lo accione. Es por eso que se llevan a cabo las pruebas en banco, no solamente de cuerpos de aceleración, podrían ser también sensores, podrían ser bobinas o cualquier otro componente que se pueda probar en banco para ejecutar y diagnosticar. Esa es la finalidad de hacerlo así. Ahora, yo tengo este componente que es nuevo y para asegurarme precisamente de que mi problema no es el componente como tal, sino mi problema pudiera ser la activación dentro del vehículo, por eso lo tengo aquí conectado. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es más que obvio que para esto se requieren pues algunos equipos porque son necesarios. Pueden ser equipos muy básicos, o podrían ser equipos pues ya un poco más avanzados como lo que estamos utilizando. En este caso nosotros estamos utilizando un simulador de señales. Este simulador se llama iCubica, ya lo conocen, y nos permite activar el cuerpo de aceleración, la mariposa del cuerpo de aceleración, pero para eso también se requiere un accesorio que es parte del equipo. Ese accesorio es esta etapa de potencia. Este componente que ustedes ven aquí viene con el simulador cuando te lo venden. Entonces, esta etapa de potencia es necesaria para poder tener un control sobre la mariposa, es decir, que podamos abrir y cerrar la mariposa de manera gradual. Ok, compañeros, adicional a toda esta información, porque también es importante, se preguntarán cómo conectamos o cómo sabemos dónde va la etapa de potencia. Normalmente ese equipo que viene con este accesorio trae sus propios diagramas y aquí les muestro ese diagrama. Este diagrama es del mismo software, el software lo contiene y es el que me dice en dónde yo voy a conectar los cables del motor del cuerpo de aceleración, en donde yo le voy a conectar, por ejemplo, la alimentación positiva, la negativa, de dónde salen esos 5 voltios y toda la conexión que yo tenga que hacer con el equipo hacia el cuerpo está aquí dentro del software. Entonces, no es nada complicado, no es nada más de poner los cables donde yo crea. Ahí está el diagrama informativo, se los comparto de todos modos y con ese diagrama nosotros sabemos en dónde vamos a hacer el cableado o la conexión del cableado para el cuerpo. Yo podría tal vez aplicar corriente y tierra de forma directa al motor, pero esto solamente me va a hacer que se abra por completo o que se cierre por completo sin que yo tenga un control. Para eso es el simulador y la etapa de potencia, que en un momento les voy a mostrar cómo funciona. Aquí hay que hacer algunas conexiones generales, son obligatorias, y esas conexiones, pues bueno, se atornillan prácticamente los cables a la etapa de potencia. Aquí encima tenemos un pequeño tornillo de ajuste en donde está metido cada uno de los cables. Es realmente muy sencillo. Aflojamos el tornillo, metemos el cable y apretamos el tornillo. Ahora, ¿qué cables? Porque eso también es importante. ¿Qué cables voy a conectar en el cuerpo de aceleración? Para eso se requiere, pues obviamente, la información técnica del fabricante, es decir, el diagrama que me indique cuáles son los cables que le pertenecen a qué. Para empezar, en el cuerpo de aceleración, por lo menos en este cuerpo de aceleración y casi en todos, vamos a tener en la mayoría 6 cables, puede haber excepciones en donde tengamos hasta 8 cables. Sin embargo, les explico, el cuerpo de aceleración contiene un motor que es el que mueve a la mariposa para que se abra y se cierre, y ese motor va a ocupar 2 terminales o 2 cables o 2 pines para su control. Y va a tener por otro lado 2 sensores, sensor TP1 y TP2, que son un par de sensores potenciómetros
que nos van a ayudar a monitorear la apertura de la mariposa. Es decir, cuando la mariposa abre y cierra, los sensores se encargan de informar lo que está sucediendo a la computadora. Entonces yo aquí agregué los cables de los sensores, agregué los cables del motor. Tengo por aquí un graficador en el modo de multímetro, que es la pantalla de un multímetro, en donde yo voy a observar las señales que generan los sensores TP1 y TP2 cuando la mariposa se mueve. Por otro lado, tengo acá en la computadora el control. Estas pantallas que ven aquí son las pantallas del software del simulador iCubica. Acá está el control. Desde aquí yo voy a hacer la manipulación de la mariposa. Es decir, desde el software de la computadora yo controlo prácticamente lo que el simulador va a hacer para que se mueva la mariposa. Este simulador ocupa una alimentación de voltaje que puede ser directa de la batería. En este caso yo no tengo aquí una batería de un auto, pero tengo una fuente de poder que es prácticamente lo mismo, en donde la tengo conectada simplemente a positivo y a negativo, que salen de la fuente. Es como si fuera mi batería, se conectan con un par de cables directamente al simulador para que éste encienda. A su vez, este componente se conecta vía Bluetooth con la computadora. No hay cableado entre la computadora y el simulador, es vía Bluetooth. Y la etapa de potencia, al igual, necesita una alimentación positiva y una negativa para que encienda, para que trabaje. Y por los demás cables, pues vamos a tener, por ejemplo, estos dos cables que ven aquí. Son los cables que me van a controlar al motor. Y estos cables que están aquí, estoy tomando una tierra y una alimentación de 5 voltios para alimentar a los sensores TP para que puedan hacer su trabajo. A su vez, los sensores potenciómetros los tengo conectados pues al graficador, que es un cable verde y un cable amarillo que ustedes pueden observar que están conectados en los sensores. Entonces, la conexión realmente parece ser un poco compleja la explicación, por decirlo así, pero realmente ya cuando nos comenzamos a familiarizar es muy sencillo. Pero ¿cómo sé en dónde van? Pues bueno, obviamente yo necesito la información técnica del fabricante. En este caso es un vehículo, el cuerpo de aceleración le pertenece a un vehículo Journey. Por lo tanto, yo busco la información de ese vehículo que podemos ver en pantalla. Y aquí pues obviamente tengo el conector, este conector que es el que tiene el cuerpo de aceleración. Y tiene aquí pues la información de en qué terminal del conector va conectado qué. Es decir, alimentación de 5 voltios, salida de sensores, etc. Entonces, si yo me refiero al diagrama, pues yo voy a conocer la ubicación correcta para que yo pueda conectarle esas terminales. En este caso, los que me interesan más, por decirlo así, son los que mueven al motor de la mariposa, que son estos dos cables, y que aquí en el diagrama, pues obviamente me diría, aquí por ejemplo, en la terminal número 1 y en la terminal número 4, que son los que le pertenecen al motor. Recordemos que el motor es quien abre y cierra la mariposa. Entonces, haciendo un resumen y un paréntesis rápido, recordemos, el banqueo se lleva a cabo para determinar si el componente está trabajando de manera correcta y que posiblemente mi problema de no trabajo de un cuerpo de aceleración pudiera estar en el vehículo, ya sea en el cableado o en otros componentes. Entonces voy a hacer la prueba, que es muy sencilla. Lo que hago enseguida es que una vez que yo tengo conectado el software y que tengo toda la conexión lista del cableado, toda la conexión lista, lo único que tengo que hacer es que el software del equipo me permite incluso aquí tener la prueba, se llama prueba de cuerpo de aceleración. Voy a mover esta pantalla para abajo un poco y observen, este es el menú principal del simulador y aquí el simulador me permite generar señales PWM o señales analógicas. Esas señales que el software me permite tener son para poder controlar o probar pues otro tipo de sensores, ¿no? Aquellos que generan una señal analógica o cuando yo voy a simularle o enviarle una información directa a la computadora de un sensor, yo mismo la puedo generar con este control que tengo aquí. Pero por el lado derecho pues tengo por ejemplo un simulador de CKP y CMP que es para simular la sincronización de sensores y enviárselas a la computadora también con fines de diagnóstico. Los simuladores del pedal, del APP, o que también se puede llevar a cabo con este. Y en este caso estoy utilizando probador de cuerpo, que es lo que voy a hacer. Yo ya seleccioné probador de cuerpo y cuando lo selecciono
me aparece pues obviamente esta pantalla que es mi control para el cuerpo de aceleración. Recordemos que estas señales son señales PWM y que nos permiten tanto controlar la apertura de la mariposa como también en esta pantalla yo podría observar los valores de los sensores TP1 y TP2. Aquí yo los podría también observar. Sin embargo, pues quise tener una pantalla adicional para que estuviera más amplia la información, y en esta pantalla vamos a ver lo de los sensores TP, aunque también lo podríamos ver acá, pero los tengo conectados a la pantalla principal del graficador. Y este es mi mando, este es mi control, que lo único que hago yo aquí pues es aumentar el valor o disminuir el valor. A su vez yo debería de estar observando la apertura de la mariposa. A su vez yo debería de estar observando la información de los sensores TP1 y TP2, que son los que van a monitorear a la mariposa. Cuando yo haga toda esta prueba y verifique y corrobore y analice la información que puedo ver en las pantallas, yo con eso puedo eliminar que mi problema sea un cuerpo de aceleración. En este caso pues sabemos que es nuevo y funciona bien, pero hay que asegurarse de ello. Recordemos también que para efectos de una garantía, cuando compramos componentes, de por sí no tenemos garantía en componentes eléctricos, pero aquellos que nos ofrecen una garantía, como la marca Tecnofuel, que nos ofrece una garantía en sus productos, pues también nosotros es nuestra obligación asegurarnos de que realmente estamos haciendo las pruebas correctas, porque montado en el vehículo tenemos muchos más factores que podrían influir para el no trabajo de un cuerpo de aceleración. Entonces para eso lo vamos a banquear. Voy a aumentar aquí los valores en pantalla, que pueden observar. Cuando yo voy subiendo esos valores, yo genero la apertura y puedo incluso controlar, observen, puedo incluso controlar cuánto puedo abrir y mantenerlo ahí, o incluso menos, o incluso puedo abrirlo en su totalidad, un 100%, casi 80%, y controlar esa apertura e irla disminuyendo de ser necesario, obviamente con el software. Esto es lo que les comentaba al principio. Podría ser muy fácil o resultaría muy fácil aplicarle un voltaje directo y una tierra directo al motor y con eso abrir la mariposa. Sin embargo, cuando yo haga eso, se va a abrir por completo, se va a abrir en su totalidad, lo cual, pues, para algunas pruebas puede ser bueno, pero no para todo el diagnóstico, porque si nosotros analizamos, voy a abrir nuevamente, ahí abro el cuerpo de aceleración y observo en el osciloscopio las señales del TP1 y del TP2, lo voy a abrir y a cerrar, observen. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo ahí pauso? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo le aplicara sin la etapa de potencia o sin el simulador, le aplicara el voltaje directo y la tierra? Pues simplemente vería la apertura total y el cierre total, pero probablemente en el análisis de ciertos grados de apertura me los perdería. Tal vez serían a lo mejor demasiado rápidos captarlos, ¿no? Para que yo los pueda analizar, y también a lo mejor el cuerpo de aceleración en ciertos grados de apertura genere una falla que tal vez yo no vea, o incluso interna, o alguno de los sensores, ¿no? Entonces es por eso que se ocupa esto, para tener control, es decir, control gradual de la apertura y el cierre, que vaya abriendo poquito, poquito o mucho. Con alimentación directa, o se abre en su totalidad o se cierra en su totalidad. Entonces para eso hago esta prueba. Obviamente, pues ya cuando yo lo ejecuto, pues a mí esto que ven, pues a mí me da obviamente la garantía de que el cuerpo de aceleración trabaja bien, de que los sensores TP1 y TP2 que están aquí mismo informan bien, y por lo tanto en automático yo podría decir, el componente no es el problema, el componente trabaja de manera efectiva. Son componentes que no son económicos, por lo tanto es importante estar bien seguros del diagnóstico que ejecutamos antes de comprarlo. Para eso se hace esto. Ahora, recuerden algo que es sumamente importante y que también pues puede ser difícil. Se requieren ciertos equipos, como ustedes pueden ver. No importa si a lo mejor el graficador no es una pantalla como esta, de esta marca, podría ser un multímetro realmente que nos permita graficar, un osciloscopio a lo mejor diferente,
El simulador podría ser tal vez cualquier otro o inventarnos por ahí en una etapa de potencia que nos ayude a tener el control. También se vale, también se puede. Sin embargo, pues hay que trabajar con lo que tenemos a mano. Pero obviamente pues la idea es tener lo más esencial para poder hacer estas pruebas. Porque recordemos, no todos podemos tener pues a lo mejor al alcance todos los equipos disponibles. Pero así es como se hace, por lo menos de manera profesional. ¿Hay otras opciones? Claro que existen opciones. Incluso también existen por ahí en el mercado, en internet, equipos que ya son exclusivos para probar cuerpos de aceleración. De hecho, se llaman así, probadores de cuerpo de aceleración. Aquí la finalidad no es mostrar como tal el funcionamiento de los equipos, sino más bien mostrar el comportamiento del cuerpo de aceleración. ¿Con qué equipo lo hagamos? No importa. Lo importante es que nos aseguremos de que el componente funciona bien. Esa es la finalidad de esta información que estamos compartiendo, mostrar el comportamiento del cuerpo de aceleración y de que ustedes conozcan que se pueden probar. Todo lo demás, pues ya eso será cuestión de personal, ¿no? Con el equipo que lo quieran hacer. Y recuerden siempre que, aquí en la pantalla nuevamente, recuerden siempre que los diagramas son la información general, es decir, es necesario tener el diagrama para que yo me pueda conectar de forma correcta. ¿Qué necesitan los sensores TP para trabajar? Necesitan una alimentación de 5 voltios, una tierra, que generalmente son compartidas para los dos sensores, y por uno de sus cables van a enviar la señal que vemos allá en el graficador. Entonces, por eso es que tengo dos cables para señales, un cable de alimentación positiva y uno de tierra, que son para sensores, y un cable de alimentación y tierra, por decirlo así, o control negativo y control positivo del cuerpo de aceleración. Es lo que se necesita, 6 cables, y repito, con el equipo que ustedes tengan a su alcance para probarlo. Entonces, les dejo esta información. Voy a hacer una prueba adicional que voy a compartir con ustedes antes de despedirme, y espero que esta información les sirva. La mayoría de cuerpos de aceleración van a contener lo mismo que este, su motor con sus 2 cables, sus sensores con sus 4 cables, o incluso podrían ser 6 cables en algunos casos, pero normalmente son 4 en donde comparten las alimentaciones. Así es como lo probamos, y esto nos asegura el diagnóstico. Voy a hacer esa prueba y continuamos. Ok, compañeros, les comento lo siguiente. Les comenté al principio que podríamos hacer una prueba aplicándole un voltaje y una tierra de forma directa al cuerpo de aceleración. En este caso tengo aquí, utilizando esta herramienta, con la cual voy a aplicar pues ese voltaje, y aquí tengo el cable de tierra, es decir, los cables que controlan a la mariposa ya no los tengo conectados a la etapa de potencia, ya están conectadas de forma directa a esta herramienta. Lo que sí tengo conectado todavía con la alimentación de la etapa de potencia son los sensores TP. Entonces esta prueba nada más es rápida para que ustedes puedan ver que también podríamos aplicarle esa alimentación, pero podríamos incluso causar un daño. Esto no es lo más recomendable. Aquí lo voy a hacer de manera muy rápida, porque recuerden, si ustedes le aplican de forma directa la alimentación, va a abrir por completo el cuerpo de aceleración, la mariposa. No vamos a tener un control como lo tenemos con el equipo simulador o con la etapa de potencia. Observen ahí lo que hago: alimentación positiva y tierra en los cables directos del motor. Y observen acá la graficación de los sensores, ¿no? Obviamente, pues ahí, pues esto no podría ser una prueba totalmente contundente, porque, repito, podríamos provocar un daño. En este caso yo estoy tratando de manipularlo con esta herramienta. Podrían hacerlo ustedes a lo mejor con una batería, no es lo recomendable, y causarían lo siguiente: si le aplican permanente, que se quede abierto. El problema con esto es que la mariposa puede abrir todavía más, o puede forzarse a abrir más de lo que realmente necesita o de lo que realmente debería de abrir con esta prueba. Entonces no es lo más recomendable, pero se las muestro, ¿no? Y aquí se las dejo nuevamente. Y listo. Y pues bueno, compañeros, les comparto esta información, se las dejo aquí para todos aquellos que la requieren, espero que les sirva. Y pues bueno, aquí la conclusión es un cuerpo de aceleración pues funcionando en perfectas condiciones. Obviamente está nuevo, pero nos asegura pues que obviamente este cuerpo de aceleración, aunque es aftermarket, ya les comenté que es de la marca Tecnofuel, funciona perfectamente bien
y sería un componente 100% confiable para instalarse en el motor donde tiene que trabajar. Si ya montado este componente en el motor tiene algún problema, genera algún problema, podríamos ya con todo esto asegurarnos de que el componente no es la causa. Podría ser otro tipo de problema que ya se encuentra en el vehículo, el cual tendríamos que diagnosticar, como por ejemplo el control que tiene la computadora sobre él, el cableado, etcétera. Pero de momento el cuerpo de aceleración pues obviamente es confiable para instalarse. Y les comparto la información, no se olviden de visitar todas nuestras redes sociales, compañeros. Por mi parte sería todo, mi nombre es Oscar Muñoz y esto es MotorMex.